Listo, sí que logra ver, ¿no? ¿Está bien el Wi-Fi también? Por favor. Sí. Bueno, la clase de hoy día es el liderazgo en compromisos para poder asegurar la resolución de problemas en lo que es materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Dicho sea de paso, vamos a hablar mucho de la palabra empoderante hoy día, que es compromiso. ¿Ok? Asimismo, esta diapositiva me está marcando lo que es liderazgo en compromiso según la normativa ISO 45001, ¿no? Que tiene unos ciertos rasgos, obviamente, casi similar a la normativa de la ley 29783 en el tema de lo que es liderazgo y compromisos, ¿ok? Entonces acá hay que prestar mucha atención, ¿no? Referente a lo que es la coherencia, ¿no? Como dice el dibujo, que es la segunda parte, obviamente, el compromiso y la política en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Bueno, en primer lugar, liderazgo en compromisos, según la normativa ISO 45001, engloba una serie digamos, de disposiciones, que obviamente la ISO 45001 es una normativa voluntaria que se da a nivel mundial, ¿no? Esta normativa ISO 45001, por ejemplo, certifica lo que es la SGS, certifica lo que es Bureau Veritas, como es Bureau Veritas, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces acá vamos a tener lo que es el primer característica de un liderazgo y compromiso según esa normativa ISO 45001, enmarcada obviamente y entrelazada a lo que es la ley 29783 en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? La alta dirección tiene que demostrar el liderazgo y el compromiso según el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001. O sea, la alta dirección tiene que demostrar, dice, un momento, por favor, estoy permitiendo el ingreso de nuevos alumnos. Bueno, tiene que demostrar, ya, asumiendo, tiene que demostrar la alta dirección que obviamente que ellos ejercen el liderazgo, porque dentro de la normativa de la ley 29783, obviamente la parte gerencial es la parte que va a fundamentar el tema de liderazgo en SCT, especialmente si son un comité de seguridad en el trabajo o bien si son un supervisor, en este caso de contar con menos de 20 colaboradores, ¿no? Y a más de 20 colaboradores según la normativa peruana en este caso, ¿no? Ya obviamente se amplifica para poder hacer un comité de seguridad en salud del trabajo, ¿no? Obviamente el comité de seguridad y salud en el trabajo, obviamente el número también oscila de 20, 23, 25, por ejemplo en Chile, ¿no? En Chile también oscila en que tienen que tener el número 25, si no me equivoco 23, y acá en Perú es 20, ¿no? De 20 colaboradores para abajo se hace lo que es un supervisor y de 20 colaboradores para arriba lo que se hace es un comité de seguridad y salud del trabajo. Okay. Dicho sea esto, de paso, la alta dirección tiene que demostrar el liderazgo dentro y el compromiso según la normativa, sea la ley 29183 o sea el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de la normativa 45001. En ambos casos tienen que demostrar, obviamente, el compromiso. Y vamos a hablar acá de esta palabra tan importante, ya enmarcado en un liderazgo netamente de un sistema integrado de gestión, ¿no? Dentro de un SCT, esta palabra que empodera, que es el compromiso, y obviamente vamos a ver la capacidad de impacto que tiene, ¿no? Y lo que es el alto rendimiento que conlleva tener colaboradores comprometidos dentro de una organización, no solamente en materia de seguridad en el trabajo, sino en casi todos los estamentos de una organización, ¿ok? Segunda característica, asumiendo toda la responsabilidad y la rendición de cuentas para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, que se relaciona con el trabajo, además de provisionar las actividades y lugares de trabajo seguros y que sean saludables. ¿Ok? Ellos asumen la responsabilidad. ¿Para qué? Para rendir cuentas en la prevención de lo que es lesiones y el deterioro de la salud que se relaciona con el trabajo. Obviamente, acá vamos a ver después en las otras diapositivas, vamos a ver cómo los costos están asociados a las personas que se comprometen dentro de una organización. Es más, hay un estudio, el estudio Gallup, de esta consultora muy famosa a nivel mundial,
Gallup, que dice que cerca de, en Latinoamérica, por ejemplo, un avance que le voy a dar, cerca del 21% se compromete dentro de una organización del total de colaboradores y 79% no se compromete en una empresa. Entonces vamos a ver las pérdidas económicas en el grado de lo que es la rentabilidad para una empresa y obviamente la productividad del colaborador que no se compromete, ¿ok? O sea, fuera de toda la normativa, vemos que la palabra liderazgo y compromiso dentro de un EST va a cobrar un mayor margen de relevancia y de importancia. Más que todo, la normativa es el grado del compromiso porque son unos valores que los colaboradores y que la alta gerencia deben seguir. ¿Ok? Ahora bien, es necesario que se asegure el establecimiento de la política en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, que los objetivos sean compatibles con la dirección estratégica de la empresa. Ok. Dicté un curso de lo que es gestión estratégica dentro de un sistema integrado de gestión o dentro de un EST. Dentro de ello vimos cómo tenemos que nosotros como implementadores o auditores, en este caso de sistemas integrados de gestión o de EST, enmarcado dentro de una normativa de EST como la ley 29783 o la 45001, tenemos que ver en un contexto general cómo la empresa se desarrolla. Obviamente que la empresa tiene muchas normativas, quizás tiene la que es la huella de carbono, quizás tiene la huella hídrica, quizás tiene la ISO 14001, que es la de medio ambiente, y la 45001. Ahora, ¿cómo enmarcar esta normativa dentro de las otras normativas, ¿no? Entonces, tenemos que estar bien al tanto como líderes de, obviamente, poder ver el organigrama de la empresa, qué normativas tienen, y no solamente implementar la normativa de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo o la 45001 en su defecto, y no conocer de antemano la radiografía que tiene una empresa, ¿no? Ese es lo malo a veces, que cuando vamos, implementamos al garrazo y obviamente no vemos el contexto general o el contexto estratégico que tiene una empresa de una manera gerencial, que es parte también, obvio, de un sistema de liderazgo. Y como cuarto punto, tenemos que lo referente es asegurándose de la integración de los diferentes requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en los procesos de negocio de la empresa. ¿Okay? Acá se van a integrar todos los requisitos, que se llaman requisitos de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. O sea, cumplir con la normativa taxa, obviamente taxativa, de toda la ley de seguridad y salud del trabajo para un rubro en particular, o bien la norma voluntaria, la ISO 45001, en todos sus artículos, obviamente normativos y voluntarios, que toda la empresa debe acceder. Por ejemplo, ISO 45001 dice, el compromiso de alta gerencia debe promover, difundir, digamos, el material audiovisual para los colaboradores. Se compromete a tal. Y todo eso es un checklist, ¿no? Un checklist en la empresa, obviamente que hay checklist para esta normativa, y se ve en qué porcentaje la empresa está cumpliendo, sí o no, al igual que el reglamento de la ley 29783. Entonces, en ambos casos se va a integrar una serie de requisitos, los que tiene la empresa y los que no tiene la empresa, ¿no? Y obviamente se va a interrelacionar, ¿no? Ese es como parte de un liderazgo y los compromisos que va a asumir la organización, obviamente, en este liderazgo en SCT, ¿no? Que es aparte, muy aparte del liderazgo en compromiso de la alta gerencia. Y la segunda característica, la responsabilidad en rendir cuentas de cuánto se gasta en prevención de lesiones. Y la tercera, aseguramiento de política de seguridad para ver los objetivos que sean compatibles con la dirección estratégica de la empresa. Ver la empresa como un conjunto total de manera gerencial. Y el otro era asegurándose la integración de los diferentes requisitos de la normativa, ¿no? Obviamente, usted no puede, digamos, hacer un checklist de política, si tiene o no, sin antes tener los registros de incidentes y accidentes, por ejemplo, no, accidentes y incidentes hay, política no hay, tiene que ser todo integrativo, para ver todos los procesos de negocio que se van a desarrollar en la empresa. También es necesario que se asegure que tiene los recursos necesarios para poder implementar lo que es la normativa 45001, o en este caso en su defecto, la ley 29783, que es el reglamento de seguridad y salud de trabajo, aquí en lo que es el Perú, ¿ok? Ahora bien, siguiendo el mismo tema de liderazgo en compromisos, según la normativa ISO 45001, porque es en su defecto la normativa peruana,
¿no? Se comunica la importancia de una gestión de seguridad de salud en el trabajo de forma eficiente y conforme con los requisitos de la norma ISO 45001. ¿Ok? Se debe asegurar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo consigue los resultados previstos. Obviamente, si ustedes no aseguran eso, digamos, no tenemos nosotros de dónde fundamentarlo, ¿no? Tenemos que asegurar, según este diagrama, por ejemplo, ¿no? Que es actuar, o sea, primero planificar, hacer, verificar y actuar para que en este círculo virtuoso podamos nosotros desarrollar de una manera, obviamente, de mejora continua, lo que es una implementación de un SST dentro de una organización y más que todo dentro de la normativa ISO 45001. Ok, ahora bien, se dirige o apoya a las personas para contribuir a la eficiencia del sistema de gestión. Asimismo, se promueve la mejora continua. Obviamente que, ¿quién ha escuchado hablar de mejora continua? Todas las ISO 45001, 14001 y todas las que caen en 1001, obviamente tienen lo que es el principio de mejora continua, el principio de que planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Planifica, obviamente, qué hacemos en base a una radiografía de, obviamente, de la empresa cómo está, qué es lo que se hace, ¿no? De acuerdo a lo planificado, qué hacer con lo planificado. Luego, las cosas pasaron según se planificaron, hacemos la verificación de todo lo implementado, si efectivamente nosotros verificamos que efectivamente se están cumpliendo todo lo que nuestra planificación hayamos ejecutado sí o no, ¿no? Hacemos un checklist y actuamos para hacer las mejoras respectivas. En este caso, no cumplimos con todo lo planificado y hacemos las mejoras, ¿no? Obviamente, por ejemplo, ponemos un indicador, no funcionó del 30%, 40%, continúan siendo incidentes. Ok, vamos a planificar otra vez cómo se va a hacer todo. Entonces, de esta manera se ocasiona lo que es un círculo virtuoso de liderazgo, ¿no? Dentro de esta normativa, ¿no? Se establece lo que es eh, lo que es la continuidad, ¿no? Obviamente la mejora, ¿no? La mejora continua siempre, en todo momento, ¿ok? Ahora bien, si se apoyan los roles pertinentes de la dirección, se debe demostrar el liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad como parte, obviamente, de unos capítulos de la normativa ISO 45001, ¿no? O sea, se apoyan los roles pertinentes de la dirección y se debe demostrar el liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad. O sea, cada líder, obviamente, dentro de una organización, debe velar, obviamente, por cada rol y su responsabilidad en materia gerencial, porque estamos hablando de la parte gerencial, que es, obviamente, la parte que más se tiene que comprometer como cabeza de una organización. También se apoyan los roles de desarrollar, liderar y promover una cultura en la empresa que apoye los resultados previstos según la norma ISO 45001. O sea, desarrollar, liderar y promover una cultura en la empresa, ¿no? Que apoye los resultados previstos. Como habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? ¿Cómo desarrollar una cultura? Obviamente de una cultura de valores dentro de una organización, ¿no? O sea, es muy diferente a empezar con una cultura desde cero. Si ustedes tienen una empresa, si ustedes tienen una gran empresa trabajando ya de antemano, se van a dar cuenta que ustedes están en un ecosistema, obviamente de valores, un ecosistema de compromisos que la empresa tiene con ustedes. Por ejemplo, en la empresa SGS, Buró Veritas, tienen lo que es un cartoncito, ¿no? Unas tarjetas que se ponen en los llaveros, ¿no? Que es para usar en los llaveros, obviamente, y que cada colaborador cuando sale a campo o, digamos, está en una reunión, puede leer los valores que tiene la empresa. Uno de los cuales es, por ejemplo, cuando llegamos a auditarlo, tenían el valor de la innovación. Innovación, el valor del compromiso, el valor de la responsabilidad y uno de los valores de la honestidad. Por ejemplo, de los veintitantos valores que tenía. Y, por ejemplo, eso hacía un cambio de creencia y paradigma dentro de los colaboradores que trabajan, que van a laborar dentro de la empresa. A eso, aunado a sí mismo, a las creencias que tiene la organización y cómo fomenta su sistema de actuar dentro de una organización, va a formar lo que es el hábitat para que todos ustedes, digamos, sean acoplados dentro de esta casa, dentro de esta organización en materia de cultura de la empresa. ¿Okay? Cada empresa tiene su cultura, tú lo ves desde el saludo,
de seguridad. Si el seguridad no te saluda, si lo encuentras con mala gana, de repente la secretaria te contesta mal, no hay una buena calidad de servicio, tú de antemano sabes por qué. Porque la cultura se basa en valores. Y los valores, obviamente que cada persona ya ha sido forjada desde niño y se puede pulir, obviamente, desde ya grandes y obviamente como profesionales más, ¿no? Entonces, desde ahí se ve lo que es cómo está fundamentada una cultura de la empresa, ¿no? Entonces, cuando van a auditar, muchos auditores van a la normativa, pero nunca ven valores, nunca ven el respeto, el compromiso, el liderazgo, la participación, etcétera, que son valores, obviamente, que todo el mundo es apreciable dentro de una organización, pero que a veces no nos concentramos y no nos enfocamos y nos enfocamos directamente al resultado, más no al por qué, ¿no? ¿Por qué las personas no tienen resultados en el checklist? Porque falta planificación, compromiso, no son responsables, no participan. Y de ahí otro, ¿y por qué no participan, no? Hay una causa fundamental y en eso se basa lo que es el liderazgo, ¿no? El coaching y muchas cosas más, pero relacionado a lo que es a un SCT, ¿no? Ahora bien, si se protegen a los trabajadores de represalias a la hora de informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades, ¿no? O sea, la organización, como parte directiva, cuando, por ejemplo, había reuniones en organizaciones más grandes, por ejemplo, Buró Veritas, SGS, minería, etcétera, los colaboradores obviamente son mineros, ¿no? Son gente, obviamente, digamos, de perfil un poco técnico, ¿no? Que no tienen mucho expertise profesional, ¿no? Obviamente son profesionales técnicos, pero y los otros son profesionales en finanzas, profesionales, por ejemplo, en ingeniería, y obviamente ambos tienen conocimientos, ¿no? Ambos tienen un empoderamiento, los dos, obviamente, su valía es gracias a su experiencia, es gracias a lo que han estudiado, a sus inteligencias múltiples, ¿ok? Acá, lo que está en detrimento es que a veces hay represalias de la parte gerencial en los colaboradores que de repente ganan más, de repente su trabajo es más remunerativo según la cultura del mundo que se mueve, etcétera, etcétera. Entonces, acá las represalias no se van a dar, ¿no? Según la normativa, esto tiene que estar sancionado dentro de una organización, ¿no? Ahora bien, la última es que se apoya el establecimiento y el funcionamiento de comités de seguridad y de salud. O sea, se apoya el establecimiento y el funcionamiento del comité de seguridad. O sea, se va a apoyar a un comité ya formado, ¿no? De comité de seguridad y salud de trabajo para poder, obviamente, tener un mayor liderazgo y apoyar a la parte gerencial en lo que es en inducciones, capacitaciones, en la matriz per se, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de ahí? ¿Alguien está trabajando en materia de liderazgo, de coaching, capacitaciones al respecto? ¿Alguien que quisiera comentar, no sé, en su organización qué está pasando, ¿no? De repente tienen algún problema ahí, ¿no? Bueno, ahora bien, la parte de liderazgo, esto es importante, ¿no? El liderazgo es igual a cambio de comportamiento. O sea, acá hay un tema fundamental, ¿no? Acá vamos a ir un poquito más al tema del comportamiento conductual, obviamente de la parte de habilidades de cada colaborador, etcétera, ¿no? Acá vamos a ver muy en claro el liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo es igual a cambio de comportamiento y la respuesta es, en este contexto es lógico afirmar, por ejemplo, que un curso sobre habilidades de liderazgo no necesariamente logrará el objetivo de modificar los comportamientos de los colaboradores o de actitudes, por ejemplo, de los colaboradores. Es necesario tener claro que es exactamente lo que se debe trabajar y potenciar en estas personas según las habilidades de cada colaborador. O sea, netamente, a nosotros asumir un papel de liderazgo, un curso de liderazgo, netamente, y asumir dentro un EST, en los valores, el compromiso, etcétera, obviamente no te va a hacer cambiar el comportamiento de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no es un curso de un liderazgo vivencial o motivacional que te causa, obviamente, un asombro, pero que, sin embargo, tu comportamiento al siguiente día es igual que el anterior, ¿no? Entonces, ahí se tiene que hacer un trabajo, lo que es un liderazgo transformacional, ¿no? Un liderazgo, obviamente, que indica un cambio de creencia y de paradigma para poder, obviamente, crear nuevas emociones y crear nuevos comportamientos y lograr un resultado, ¿no? Obviamente que si nosotros todo viene por el pensamiento, luego parten obviamente lo que sientes y obviamente el comportamiento, cómo lo ejecutas y
y se da el resultado final. Entonces, en esa línea es donde funciona, ¿no? A todo el esquema de nuestro liderazgo, ¿no? En el comportamiento, ¿no? Si vemos un resultado de gente que está en los talleres de inducción, de repente está en los talleres de capacitación, y de repente no vemos resultados tangibles de gente que se compromete dentro de un sistema de seguridad en el trabajo, vamos a ver que está en esta secuencia de las 4 fases, ¿no? Obviamente, bien, tenemos un resultado, tenemos un comportamiento ya evidenciable del colaborador, mas no sabemos sus emociones ni las creencias que ha venido ya dentro ya de su mente, obviamente sus experiencias en otra organización y que se está acoplando o está siendo contratado a nuestra organización. Entonces, ahí vemos muchos cambios, ¿no? Entonces tenemos que ver nosotros entrarles como pinzas, inclusive ser psicólogos también dentro de nuestros colaboradores, porque obviamente nosotros no podemos agarrar a guerrazo, dictar una charla a todos por igual, sin saber cuáles son las creencias dominantes en cada grupo en particular, ¿no? De esta forma, nosotros podemos tener ya GPCados a ciertos colaboradores con ciertas creencias, con ciertas tendencias, y por qué logran resultados, obviamente que no están siendo de acuerdo a lo que la organización está queriendo llevar en materia de seguridad en el trabajo, ¿no? Vemos acá estos comportamientos, obviamente que significan ya algo evidenciado, algo que se evidencia, obviamente palpable, como resultado, obviamente de un, puede ser, o de que no utiliza los EPPs adecuados, no se viste obviamente con el overol adecuado, no tiene la mascarilla de seguridad, y previamente ha tenido charlas de inducción, ha tenido capacitaciones, etcétera. Entonces, ahí no vemos un cambio de actitud, ni de paradigma, ni de creencia. ¿Y por qué? No sabemos qué le haya pasado, no sabemos su experiencia anterior y de qué organización ha venido, y si en este caso es problema ya de él, ¿no? De sus creencias limitantes o de las creencias que tiene o le han hecho entender que no es importante el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si atacamos este punto, obviamente, y vemos que cada colaborador podemos cambiarle su rasgo de comportamiento, obviamente, empezando, ¿por qué? Por un cambio de creencia y paradigma, vamos a lograr que la normativa pueda ya verse, digamos, aterrizada en su mente y poder digerirla y poder, obviamente, evidenciarla como un buen indicador y un buen porcentaje de personas comprometidas dentro de una organización, ¿no? O sea, no lo vemos a nivel ya, por ejemplo, sin analizarlos o como objetos a las personas, sino lo vemos ya con sus creencias, con sus sentimientos, con sus comportamientos y los resultados evidenciables que son dentro de un esquema de trabajo, por ejemplo, personal, que se accidenta frecuentemente, el por qué, ¿no? No es a veces el capacitador, no es a veces el que hace la charla, pero sí, digamos, que no evaluamos a cada participante el por qué resultado, por qué tienen esos mismos resultados siempre. Si la misma charla es casi igual, a veces no es nuestra motivación, sino es netamente la creencia que tiene arraigada en su mente. Entonces, acá hay mucho cuidado porque el tema del liderazgo y el comportamiento y el compromiso, todo se da a nivel de creencias, a nivel de información que recibe, obviamente, el colaborador y cómo la procesa. ¿Okay? Bien. El tema de lo que es el comportamiento acá es muy apreciado en las organizaciones. Justamente le voy a hablar ahora de los cambios que están viendo muchos liderazgos de sostenibilidad, incluso dentro de las mismas empresas. Es un tema muy interesante. Bien, tenemos acá lo que es el comportamiento como valor indiscutible en la organización, ¿no? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, sobre el comportamiento, de qué manera afecta a su organización, de qué manera ustedes han tenido, digamos, unos ejercicios para los colaboradores? Algo, por ejemplo, que le hayan inculcado a los colaboradores para que ellos sean más comprometidos, quizás el ejemplo de ustedes, quizás unos ejercicios, unas charlas inductivas, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, ¿no? A veces, por ejemplo, tenemos lo que es el grado de compromiso, que lo llevamos a práctica y tenemos varias formas de hacerlo, ¿no? Varias formas de, obviamente, de dosificarlo dentro de una organización, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
lo que es el compromiso como valor indiscutible en la organización. Mira que tanto es el compromiso y que tanto valor se le da a esto. Miren que un estudio de Gallup, que es una consultora a nivel mundial, una de las referentes en todo lo que es estadísticas, ¿no? De encuestas, una serie de elementos de conocimiento, un estudio de Gallup en el que se analizaron más de 1.500 empresas y en el que se observó la importancia de la misión y propósito. O sea, como bien, si ustedes tienen una empresa, ¿ustedes qué van a enmarcar siempre como un derrotero o un camino? ¿Qué van a enmarcar? Misión, la visión y el propósito, ¿no? Misión, obviamente, son el lineamiento que tiene que seguir la empresa en materia, obviamente, del trabajo que está haciendo. Y obviamente la visión es aquí a un futuro, cómo tu empresa quieres que esté, ¿no? Cómo ves en los valores de metas y hasta dónde tu empresa puede llegar a despegar, ¿no? Oye, es la imagen mental, es la imagen, o sea, es algo imaginario, obviamente que ves y lo plasmas, ¿no? Lo escribes, ¿no? Pero es algo visión, ¿no? Es una visión a futuro y la misión, obviamente, es lo que encamina a cumplir una visión. Y un propósito, obviamente, que se une dentro de todo este esquema, lo que es de una organización, para ver de qué manera nosotros somos sostenibles con el medio ambiente, ayudamos a las personas, por ejemplo, o damos, digamos, un compartir a la sociedad, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? También tiene un propósito, ¿no? Reunir chicos, pero para el tema de, obviamente, compartir, pero obviamente vemos que las gaseosas no son del todo buenas, pero ahí van metiendo la idea de lo que es visión, misión y propósito, ¿no? Pero dicen, ¿no? Analizaron más de 1.500 empresas y demostró que las empresas con alma, o sea, con una cultura dentro y comprometidas, los mismos colaboradores, como vemos en la foto, ¿no? Colaboradores que se comprometan dentro de una organización y que estén todos motivados, todos en armonía de familia, que tienen presentes los comportamientos del corazón y por lo tanto tienen en cuenta primero el cuidado de sus colaboradores. O sea, es más que indiscutible, ¿no? Te lo dice una empresa, Gallup, consultora mundial, referente a temas de, obviamente, merchandising, finanzas, SST, etcétera. Es una empresa mundial y te lo dice que empresas con alma son las que tienen comportamientos de corazón y por lo tanto tienen en cuenta el cuidado de sus colaboradores, demostrándose que le importan y estos a su vez también cuidan de esas empresas. Es compartido, es un ganar-ganar, ¿no? Y han tenido, ojo, un retorno de rentabilidad del 1.026% en 10 años. Menos rotación de colaboradores, o sea, menos despido y mayor retención de sus clientes, ¿no? O sea, mayor retención, obviamente, ¿es por qué? Porque hay buenos colaboradores que dan un buen servicio al cliente. Por eso hay retención de clientes. Retención es satisfechos, clientes satisfechos, en lo que la empresa está proyectando en base a sus colaboradores, ¿no? Y obviamente menos despido y una alta rentabilidad. Entonces, aquí es algo muy importante, ¿no? La normativa es buena, tienen que aprenderla, es voluntaria, es SST, está en el reglamento, la ley 27783 y la ISO 45001 en materia de norma voluntaria a nivel de lo que es internacional. Ahora bien, pero ¿qué es importante también? El término de compromiso y cómo lograr eso. Cómo que una empresa tenga alma dentro de un sistema de seguridad en el trabajo, ¿no? Y obviamente que eso te va a rentabilizar en tu empresa, va a evitar menos rotación de colaboradores y mayor retención de clientes. Ese es el liderazgo, obviamente, que se busca en transformar a las personas, sus comportamientos, sus creencias a un nivel de compromiso óptimo o de alto rendimiento. Obviamente que nosotros también con diversos ingenieros estamos fomentando, por ejemplo, tenemos lo que es un portal, ¿no? De lo que es un liderazgo de sostenibilidad dentro de las organizaciones y fomentamos en eventos, digamos, cómo se puede implementar eso dentro de una organización, ya que ahora las organizaciones tienen cara y nombre propio, que es el líder que va moviendo a la empresa en las facetas digitales, ¿no? Ya la empresa ya no es tan solo una página web, sino también es un representante de sostenibilidad como líder de sostenibilidad en las empresas que está demostrando un liderazgo transformacional en aumentar la rentabilidad que tiene una empresa, en menos rotación de personal y una mayor retención de clientes. O sea, las empresas, página web y todo lo demás,
obviamente tuvieron su tiempo y ahora surgen lo que es los líderes que representan a empresas. Y ojo, que no es necesariamente el papel de gerente, sino los que tienen habilidades y compromiso para poder hacerlo. ¿Ok? No sé si sus empresas tienen líderes, digamos, sus empresas tienen una imagen corporativa, o de repente es el mismo gerente que hace los casos de líderes o el tema de coaching, ¿no? Dentro de su organización. Ahora bien, el nuevo liderazgo y sus compromisos en SCT, ¿no? Este es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora ya hay un nuevo liderazgo, ¿no? No sé si se han dado cuenta, después del COVID, todos los países, ya como una cultura, ¿no? De lo que es medio ambiente, que vamos a explicarlo, ¿no? Que es más nuestros temas, como ya, como parte de lo que hacemos de auditoría en temas de seguridad en un trabajo, pero también hacemos con lo que es medio ambiente, ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001 de eficiencia energética, y todo lo que está pasando en el mundo ahora, en la actualidad, ¿no? Y obviamente la actualidad se basa en una palabra clave. La palabra clave es que todos debemos ser sostenibles. La sostenibilidad es la palabra clave de ahora en estos años que se está fomentando mucho con demasiada fuerza, perdón. Ahora tenemos diferentes colegas, ¿no? Que inclusive mujeres, obviamente que están liderando, ¿no? Todos los sectores, por ejemplo, los textiles. Tengo una colega que ha sido premiada, ¿no? Últimamente de textiles Camones, ¿no? Que nos comenta que hemos tenido reuniones con ella en base al liderazgo de sostenibilidad que está habiendo en las industrias, ¿no? Esto está muy pegado a lo que es medio ambiente y temas de seguridad en salud del trabajo, ¿no? Obviamente, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen, no? Hacer, por ejemplo, lo que es la economía circular, ¿no? No sé si han escuchado, economía circular es el cambio de los ecodiseños de los productos, más que todo, ¿no? Por ejemplo, que la ropa ahora sea menos que la tiren a la basura, ¿no? Que no reciclen tanto, ¿no? Sino que sea de vuelta, obviamente dentro del mismo proceso de la industria, que genere cero residuos, ¿no? Que sea un sistema circular, economía circular, que es lo que se está moviendo en todo el mundo. Y esto se requieren líderes, ¿no? Líderes que sean comprometidos con la sostenibilidad y también en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es una palabra básica, compromiso, que todo el mundo la sabe, pero quizás muchos nos cuesta experimentarla y aplicarla y crear y empoderarla, digamos, dentro de todo lo que hacemos en nuestra vida, no necesariamente compromiso es en temas de una empresa, sino también en temas familiares, en temas personales, en temas de puntualidad, en temas de responsabilidad, en temas de dar tu palabra y poder cumplirla al pie de la letra, sea y como sea. ¿Ok? El nuevo liderazgo y sus compromisos en seguridad y salud del trabajo. Tenemos, por ejemplo, lo que es el liderazgo en sostenibilidad, que se basa en la parte social, en la parte económica y en la parte ambiental, dentro de una empresa, ¿no? Obviamente, sostenibilidad, que es crear proyectos que sean sostenibles en el tiempo, ¿ok? Dentro de un sistema de seguridad y salud del trabajo también, porque lleva innovación a nuevos equipos, a nuevos productos, enmarcada dentro de lo que es el área de medio ambiente y que generen, digamos, una sostenibilidad económica dentro de una organización, ¿no? Obviamente, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Esto se denomina el triple impacto, ¿no? Proyecto de triple impacto, ¿no? Un shock social, económico y ambiental, ¿no? Es lo que se da en nuevo estilo de liderazgo en sostenibilidad, ¿no? Proyecto de triple impacto. Por ejemplo, ¿qué? Proyecto de triple impacto, lo que está viendo, por ejemplo, en lo que es textiles Camones, por ejemplo, ellos venden, obviamente, tela para Zara, Benetton, Ripley, ¿no? A todas las grandes tiendas que requieren lo que es modistas, ¿no? Para que hagan su ropa, ¿no? Y dicho esto de paso, y dicho sea de paso, se lo llevan a Europa y luego nos la traen otra vez, ¿no? Para venderlo, ¿no? Digamos, con su moda y con su diseño, en ese caso, algunas empresas, ¿no? Pero ellos lo que hacen, ¿qué cosa es? A ver, agarran los productos, le cambian, obviamente hacen sus diseños, ¿no? Y los retazos de telas que le sobran a esta industria, ¿no? Lo venden, ¿no? Lo venden o le pueden ayudar, por ejemplo, ganar, en liderazgo que se dice, ¿no? Tú ganas, yo gano, economía circular, ¿no? Antes era yo hago producto y yo lo voto, ¿no? Yo gano y tú pierdes, medio ambiente, pero ahora es ganar. Se buscan empresas en el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, una empresa textil le sobra productos de tela, un montón,
Ya no los bota, ya no lo manda a reciclaje, nada. Lo que se hace es venderla o que intercambien productos de otra empresa relacionada. De repente hay otra empresa que requiere esas telas para lograr fines sociales, altruistas, o de repente como subproducto de los productos que tiene. Y de repente ellas le brindan combustibles, aceites, todo lo demás, ¿no? Eso se denomina economía circular, ¿no? Una economía compartida de ganar, ganar. Eso es lo que se está viendo en tema de lo que es liderazgo en EST. También mezclada con lo que es medio ambiente, ¿no? Entonces ustedes tienen que estar ya a la vanguardia, obviamente, y pensando, obviamente, en qué liderazgo, obviamente, van ustedes a utilizar el tema del compromiso, que es un tema demasiado, demasiado importante, ¿ok? Ahora bien, en lo que se respecta al nuevo liderazgo, vemos el papel cada vez más activo de las empresas en la sociedad. Por ejemplo, dice, las crecientes exigencias en materia de la rendición de cuentas. ¿A qué se refiere lo que es rendición de cuentas en materia de sostenibilidad, no? ¿A qué se refiere? A que obviamente las empresas gastan y gastan un montón en qué? En capacitaciones, gastan lo que es en temas de autoayuda, inducciones, etcétera, etcétera, dentro de una organización. Entonces, es ahí donde se van a ver, más adelante vamos a ver los costos asociados a ello, ¿ok? Ahora bien, en lo que respecta al tema de lo que es, según el informe Approaching the Future, el 2022, en tendencias en reputación y gestión de intangibles, dicen que el 42.3% de las empresas encuestadas afirma estar activamente implicadas en la adopción de nuevas formas de liderar, capaces de aportar confianza y compromiso con la sociedad y de convertirse en motores de transformación y generadores de impacto positivo. O sea, están bien. O sea, un curso de liderazgo es básico. Un curso de liderazgo es un avance dentro de su empresa, dentro de una organización. Lo dice, ¿no? El Approaching the Future del 2022, ¿no? Un 42% de empresas encuestadas afirma estar activamente implicadas en la adopción de nuevas formas de liderar. Están buscando líderes, están buscando gente que se diferencie de las demás personas, ¿no? Que se diferencien en su compromiso, en sus valores, en sus responsabilidades. ¿Para qué? Obviamente la empresa se rentabiliza con un buen líder, porque el líder va a cambiar a los colaboradores, hace una influencia de impacto dentro de una organización, ¿no? Si ustedes van a hacer lo común y silvestre de aprender normativas, de ser especialista, está bien, pero ser líderes y tener liderazgo es un plus, un valor agregado adicional, ¿no? Es un valor agregado y lo dice este informe, que cerca del 42% de empresas alrededor del mundo, que es una tendencia global, están buscando líderes dentro de la organización capaces de aportar ¿qué? Confianza y compromiso con la sociedad y de convertirse en promotores de impactos positivos. Obviamente, ya las empresas cambiaron. Ya todas las empresas obviamente buscan líderes dentro de un sistema de seguridad en salud del trabajo, dentro de finanzas, dentro de muchas áreas, ¿ok? Y dentro de ello, podamos nosotros ejercer ese papel de liderazgo, ejercer ese papel de líderes en sistemas de seguridad y de salud en el trabajo, ¿no? Dentro de las normativas asociadas como la ley 29783, en este caso en su defecto, la norma voluntaria, la ISO 45001, a nivel, obviamente, de lo que es internacionalmente, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver las diferentes matices al respecto. Ahora, la siguiente diapositiva me dice, ¿qué es la palabra compromiso? Si la palabra compromiso es importante o no, ¿no? Esto es algo clave, ¿no? No sé quién me pudiera comentar, no sé si están por ahí, ¿no? ¿Qué es para ustedes la palabra compromiso, ¿no? ¿O qué compromiso las partes de su empresa han adoptado con ustedes en materia de seguridad nacional del trabajo, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio que ha hecho la empresa con ustedes o qué tipo o qué ustedes han planteado a la sociedad en forma de compromiso, ¿no? ¿Y cómo están desarrollándolo actualmente? Sí, César Augusto, adelante, por favor.
Adelante, por favor, César Augusto. María Julia, ¿qué dice? El compromiso es hacer bien las cosas sin necesidad de que te estén viendo. Claro, así es. Así es, así es. También, ¿quién me puede comentar otra forma? ¿Qué dice María Julia? Claro, el compromiso es hacer bien las cosas sin necesidad que te estén viendo o supervisando, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque obviamente no necesitamos a alguien que nos vigile, porque ya está internalizado dentro de nuestras creencias lo importante que es el compromiso, o sea, lo importante que nosotros, ese valor fundamental, por ejemplo, en materia de qué, ponerte tus EPPs adecuados, ¿no? Ya internalizamos el por qué tenemos que protegernos, ¿no? La salud, ¿no? Hemos visto videos, hemos tenido un speaker, ¿no? Lo que nos habla, digamos, un conferencista, de repente muchas empresas lo que es contratan líderes ahora, ¿no? En materia de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Por ejemplo, no robar los insumos y usar lo necesario. Claro, desde ahí se ve todo, ¿no? ¿No, María? Desde ahí se ve, obviamente, que las empresas miran, ¿no? Y imagínate que te pesquen que estás robando, ¿no? O sea, ¿cómo quedas como tu autoridad, ¿no? Tus valores, ¿no? María Julia, dime, por favor. Profesor, muy buenas tardes. Les saludo desde Tarapoto, San Martín. Muy buenas tardes, María Julia. Saludos a Tarapoto. Gracias. Profesor, yo trabajo en un hospital, soy nutricionista ¿Ya? y tenemos muchos accidentes de trabajo en el área de cocina central. El piso que puso el hospital, la nueva infraestructura, no es el adecuado. Hemos tenido todo tipo de accidentes, desde graves, una compañera que ha salido de circulación 10 meses porque se ha fracturado la cadera, hasta caídas, terapias, hasta una quemadura porque un compañero se resbaló y tenía una sopa en la mano y se quemó la espalda. Pero aquí hay un problema. Las personas no quieren reportar los accidentes. Se les ha explicado que uno tiene que reportar los accidentes, así sea leve, moderado, no necesariamente hay que ser un accidente grave para reportarlo, pero no hay una conciencia del autocuidado y de dar a conocer los incidentes como parte de nuestra seguridad ocupacional, porque nosotros somos 1.200 trabajadores en todo el hospital ¿Ya? y había un médico ocupacional. En la pandemia se tuvo que abrir la salud ocupacional porque los trabajadores eran diabéticos, hipertensos, nos daba COVID y no teníamos dónde atendernos porque los servicios de salud colapsaban. Wow. Entonces de ahí quedó el médico ocupacional un tiempo y actualmente no tenemos médico ocupacional. Y hay muchos trabajadores y que no estamos reportando las incidencias. Entonces, ¿a qué se debe esto? De que las personas no quieren dar a conocer los problemas, las ocurrencias, las caídas como parte de su cuidado de salud ocupacional. Entonces, yo preocupada por este asunto de lo que es también el SOMA, por eso me he metido a este curso para poder aprender y aplicarlo en mi trabajo. Gracias. Claro. Sí, mira, Julia, muy interesante, ¿no? Es más, mire, ¿por qué un niño, simple, ¿no? Si tú te vas en algo de, por ejemplo, siempre nos basamos en por qué no incidentes o accidentes y vemos a veces los registros, ¿no? Y queremos, digamos, complejizar más el comportamiento, pero simple, ¿no? ¿Por qué un niño no te cuenta algo que ha hecho mal? ¿No? ¿Por qué? Un niño que de repente se ha caído o de repente un niño que ha hecho una lisura mal y no le cuenta a su mamá, porque tiene miedo, ¿no? Tiene miedo por las represalias, tiene miedo por cosas, ¿no? Y eso no dista mucho de nosotros, ¿no? Claro, Julia, está bien, perfecto, Julia. Y no dista mucho de nosotros, ¿no? Porque todos los seres humanos obviamente que tenemos miedo a veces a comentar algo y si es más dentro de una organización, ¿no? Quizás nos bajen el dedo, ¿no? Y nos digan, ¿sabes qué? Tú reporté un incidente y nos perjudica, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí donde comienza todo, ¿no? En que no hay un liderazgo, puede ser o sea, lo mismo puede ser la cultura, ¿no? La cultura de la empresa donde tú estás es una cultura ya muy vertical, ¿no? De repente el gerente no se reúne con usted, de repente no conoce ni siquiera al ejecutivo de cuentas,
a lo que es al organigrama, a la parte gerencial, o de repente no sé si hay comité de seguridad en salud del trabajo, ¿no? Si hay un comité de seguridad en salud del trabajo, creo yo que es el punto de partida de tener reuniones mucho más amenas, mucho más interactivas, para que se rompa el hielo y obviamente la gente comienza a hablar, ¿no? Por ejemplo, el comité fue elegido, claro, mira, por ejemplo, cuando había un problema en SGS, por ejemplo, yo fui auditor mucho tiempo, ¿qué hacía la gente? Incluso estaba el mismo gerente de operaciones ahí, ¿no? Pero por necesidad, pero no funciona, ¿no? Ah, bueno, claro, pero debería funcionar, ¿no? Obviamente es letra muerta, pero eso está, obviamente, el Comité de Seguridad del Trabajo, si tú eres, digamos, encargada ahí, puedes hacerle lo que es una amonestación, ¿no? Una amonestación con SUNAFIL, ¿no? En este caso, de que no se ocupan dentro de los roles de las responsabilidades del Comité de Seguridad, que es uno de los 9 principios básicos de la Ley 29.783, el principio de prevención y el principio de la garantía de seguridad del empleador, obviamente, con los colaboradores, ¿no? Hay un principio básico que está dentro de la normativa, que obviamente si ellos no lo hacen, tú estás en todas las de ganar de poder fundamentarlo en un escrito, ¿no? Y llevarlos a una FIL o al Ministerio de Trabajo, de Promoción del Empleo, ¿no? Como parte de uno de los principios clave de lo que es la Ley 29.783 en materia de Ley de Seguridad en Salud del Trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, en ese GC que hacíamos, por ejemplo, había el comité y venía el gerente y hacían una dinámica, ¿no? Una dinámica, decirte, alce la mano, vamos a premiar primero a los colaboradores que han acertado en ciertos proyectos o han mejorado proyectos, ¿no? Y también, por ejemplo, a la premiación que hacían que el colaborador se sintiera parte de la organización, se sintiera premiado, obviamente que es en premiación, y de ahí venía lo que es el disgusto, ¿no? Un poco, y venía lo que es, vamos a reportar incidentes y accidentes, ¿no? Pero la gente ya estaba como que, ya habían, obviamente, caminado en un terreno fangoso ya y estaban saliendo, ¿no? Obviamente que ya le abría el camino para que todos los colaboradores pudieran decir o hablar, ¿no? Entonces, en este caso, tú puedes servir, ¿de qué? De facilitadora, ¿no? En este caso, primero brindar promociones, premios, ¿no? Dentro de las posibilidades para promover lo que es la participación de los colaboradores y que después se hable en un tono asertivo, obviamente, cómo ellos pueden decir qué incidentes o accidentes han tenido. Porque si lo dices tú de antemano o muy concreto, muy fuerte, obviamente que van a tener miedo, ¿no? Inclusive algunos tienen miedo hasta de hablar en público, ¿no? Entonces, es ahí también donde a veces tenemos que llegar a comprender acá a cada persona, ¿no? Sus creencias, sus comportamientos, sus resultados, por qué actúan así dentro de las palabras de lo que es el compromiso, ¿no? Así es, estimada María Julia. Gracias, ingeniero. Gracias a ti, María Julia. Ahora bien, luego tenemos la siguiente diapositiva en materia de que, bueno, acá vamos a repetir uno. Acá, perdón. Esta que quisiera compartirles más. En el nuevo liderazgo y sus compromisos, ¿no? En materia de seguridad en el trabajo. Quisiera yo hacer una dinámica, ¿no? A ver si ustedes están ahí presentes. Quisiera ver, por ejemplo, en su organización, ¿qué adolecen como parte de lo que es el nuevo liderazgo? Por ejemplo, en materia de sostenibilidad, en materia mental y económica, si bien la tendencia, obviamente dicen que tantas empresas están pasando por ese momento, digamos, ¿no? Y tantas empresas, obviamente, que estén limitadas, obviamente, poder nosotros ser ejemplos, ¿no? Ejemplos de lograr ese perfil, ese liderazgo en esa materia sería muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en materia de liderazgo en las organizaciones, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, como nos comentaba Julia, muchos participantes obviamente no quieren decir las cosas, pero hemos tenido reuniones, por ejemplo, en materia de seguridad en el trabajo, donde traían al gerente de finanzas, traían al gerente de operaciones, ¿no? Y los encaraban, ¿ah? Cara a cara, decían, tú has avanzado esto, tú has avanzado el otro, ya. ¿Y cuál ha sido el problema? Mira, el inspector de bajo rango está acá, obviamente de parada técnico, entre comillas, que va a campo y está el financista. Ya, ¿por qué? Tú cuéntales, por ejemplo, cuánto gastamos en materia de seguridad en el trabajo por año, en las capacitaciones, en las inducciones, en materia de decir que hay un supervisor a cada momento que esté, obviamente, respirando en la nuca a cada colaborador, obviamente, y también ocasiona gastos, porque así como dice María Julia, obviamente las personas obviamente tienen que estar atrás, y no tienen un compromiso claro, ¿no?
Claro, según tengo entendido, según norma, claro, debe existir según al número de trabajadores, ¿no? Si el número de colaboradores es de 20 personas a más, digamos, se requiere un comité de seguridad en salud del trabajo. Si de 20 personas a menos, se hace lo que es un supervisor, ¿no? Se establece lo que es un supervisor. Si es de 20 a menos y de 20 a más, se establece un comité de seguridad en salud del trabajo. Entonces, ahí vemos las diferencias, ¿no? Ahí vemos también las claves, obviamente, de decir, digamos, cómo se hace un comité, cómo es una supervisión, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos viendo ahí la forma de liderazgo, ¿no? Y obviamente, como vimos en esa reunión que tuvimos, estaba el gerente de operaciones, el gerente de finanzas, el gerente de marketing, etcétera. Entonces, ahí vimos cómo entre ellos conversaban, cómo entre ellos arrojaban cifras. Y vimos que arrojaban cifras de rentabilidad, pero eran brutales, que se gastaban en cada capacitación, ¿no? Por el orden de 5.000, 10.000 soles, hasta por horas de capacitación que se daban con expertos internacionales, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, yo no soy muy en contra de lo que es el liderazgo, o sea, el liderazgo es parte, obviamente, de nuestro esquema corporativo, de lo que fomentamos, pero era un liderazgo netamente motivacional, ¿no? Un liderazgo netamente que saltabas de alegría un día, pero el siguiente día no te cambiaba el comportamiento. Y nosotros sabemos que un liderazgo, obviamente, transformacional es aquel que te cambia el comportamiento, porque va metido a lo que es la creencia. Y la creencia no se cambia de la noche a la mañana, ¿no? Honestamente, la creencia se cambia a lo largo del tiempo. ¿Qué normativa Brian Tamani dice, qué normativa nos recomienda supervisor o comité según el número de trabajadores? Sin embargo, ¿puede una empresa formar comité si tiene 14 personas? No, es a partir de 20, ¿no? Claro, obviamente de 20 a menos, obviamente, claro, necesita un supervisor, leí mal. Obviamente, si tiene 14 personas, claro, obviamente no formas un comité, pero sí puedes poner un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Puedes poner un supervisor. Un comité va de 20 personas a más, ¿no? 20, 21, 22, 23, 24, 25, etcétera. Claro, es obligatorio, te fiscalizas una FIL. No dejes tu empresa, no dejes el número de tu empresa, que Sunafil está mirando, ¿ah? ¿Ya? Mucho cuidado, Sunafil llega y ve principalmente las empresas y ve si hay 1.200 trabajadores, ¿cuántos deben integrar el comité de trabajo? No, el comité es paritario, ¿no? El comité es bipartito y paritario, ¿no? Es igual número, ¿no? 4-4-3-3, ¿no? El mínimo, 3-3-4-4, ¿no? Para poder ejercer el nivel de, obviamente, en casillas lógicas, ¿no? Un presidente, un secretario, vocales, pueden ser dos vocales, secretario, ¿no? Y un presidente, ¿no? 6, ¿no? ¿Qué estrategias son las que han demostrado mayor eficacia a la hora de cambiar el comportamiento de los trabajadores, ¿no? ¿Qué estrategias son las que han demostrado mayor eficacia? Ya, pero estrategias de liderazgo, pues estrategias, hay varias estrategias, ¿no? Hay estrategias de lo que es también que hacen, por ejemplo, bonos, regalos, premios, también hacen, por ejemplo, sorteos, también hay castigo en las empresas, ¿no? También hay castigo, ¿no? Son penados, por ejemplo, no voy a decir la empresa, ¿ya? Pero un día nos tomamos en una empresa que un colaborador, no sé si le habrá quejado es una FIL, pero me pareció malísimo. ¿Por qué? Porque este colaborador había dejado, o sea, eran inspectores de monitoreo y habían dejado los equipos de monitoreo, habían ido a campo y había llovido, obviamente en la sierra llueve bastante, ¿no? Y habían traído equipos de minería, ¿no? Habían traído equipos de minería, digamos, a Lima, en camionetas, ¿no? Ya vienen de mina, vienen con lodo y todo, ¿no? Y el colaborador tenía que, aparte de limpiar los equipos, presentar un informe, que era parte obviamente, de las obligaciones dentro de las responsabilidades o lo que es el ROF, ¿no? Responsabilidades, organizaciones y funciones que tiene dentro de una empresa, un colaborador, ¿no? En su contrato de trabajo. Pero en este caso el colaborador estaba mal, no había podido ir por problemas de salud, se quedó dormido. Bueno, también es dable que una falta de compromiso por parte de él, obviamente sabiendo su ROF, y no llegar al segundo día a limpiar los instrumentos, y obviamente que el informe se presentó, pero no los instrumentos se limpiaron. Y los instrumentos tenían que salir a otro viaje, ¿no? Los mismos instrumentos utilizados por otro inspector.
Y en ese caso estaban sucios. Y en este caso, obviamente, ¿qué es lo que hizo el gerente de operaciones? Tomó fotos y publicó su nombre y lo envió a todos los chats de más de los 1.000 trabajadores de una empresa. ¿Qué es lo que no se debe hacer cuando vienes de viaje? Y obviamente eso perjudicó la reputación del colaborador y prácticamente todo. No sé qué tanto habrá sido el impacto dentro de eso, pero estaba muy disgustado el colaborador, ¿no? O sea, por más que eso, yo creo que una llamada aparte, digamos, algo, pero no, digamos, dice, aplicar el RIS es bueno o malo. No, es bueno. Obviamente el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo es muy bueno. El RIS es el reglamento interno, ¿no? El reglamento interno, obviamente, que cada colaborador tiene que tenerlo en la mano, inclusive, ¿no? Obviamente, ese reglamento por excelencia que cada colaborador debe tenerlo, ¿no? Es buenísimo, obviamente, porque te faculta a que tengas que estar detrás de los colaboradores. Por presión se vuelve costumbre de parte del colaborador. El cambio o no funciona de esa forma. La presión del superior de estar detrás se vuelve, claro, se vuelve costumbre. Tú lo has dicho, ¿no? O sea, Jorge Armando, muy brillante lo que he dicho, obviamente. Y es una creencia, obviamente, ¿no? Una creencia que ya, y son como niños, ¿no? El colaborador se acostumbra a que estés atrás, atrás, atrás. ¿Y por qué creen eso? Porque la creencia está ahí. O sea, hay una creencia limitante que obviamente va a trabajar así, ¿no? Se acostumbra que el colaborador le dicte una prerrogativa, siempre lo mismo, y el colaborador siempre tenga que decir, ah, sí, me olvidé, así lo voy a utilizar, así es, pero no le nace lo que obviamente lo que requiere en realidad, ¿no? Y es un cambio de comportamiento porque ya la ley, la normativa ya internalizó dentro de él y sabe para lo que está, obviamente, la normativa, ¿no? Y ese ejerce un papel de liderazgo, un liderazgo transformacional que ve, obviamente, desde la parte de las creencias, obviamente, de la parte del pensamiento, creencia, emociones, conducta, obviamente, y un resultado, ¿no? Al final, que ese resultado que no nos gusta, el resultado de que es más accidentes, el resultado de que es más incidentes y todo lo que conlleva ello, ¿no? Ahora bien, en sus organizaciones, ¿qué temas más están tratando? Miren, por ejemplo, lo que es acá el tema del compromiso como lo indiscutible, quisiera yo, para que le nazca actuar bien, es positivo sancionarlo, José Wenceslao Villud, ¿no? Bueno, hay medidas que obviamente han sido evaluadas a nivel internacional, ¿no? Y a la vez, en materia de seguridad en el trabajo, sí son demostradas que sí, que sí se llega, obviamente, a recibir, obviamente, una sanción ejemplar y si el colaborador reacciona, ¿no? Pero no es lo bueno, ¿no? O sea, no es lo bueno dentro de una organización, porque ten en cuenta que si tú tienes la cultura de la organización como cultura, como lo dijimos en la anterior diapositiva, con alma, que lo dijo este consultora Gallup Internacional, ¿cómo fomentamos la sanción dentro de una familia, no? ¿No? Debería ser una corrección, pero no sanción, ¿no? Debería ser una corrección, pero no sanción. O sea, tener esos asertividad dentro de una organización, ¿no? No tanto sancionarla, porque obviamente lo apartas al colaborador de la familia, ¿no? De la organización, ¿no? Y es lo que no se requiere hacerlo. ¿Por qué? Porque, como dice, detrimenta una cultura sin alma, obviamente que va a qué? A haber mayor rotación de personal, hay mayor despido, la gente no se siente cómoda y se va, y obviamente no va a tratar bien al cliente, no va a hacer bien sus servicios si es sancionado, ¿no? Sino cuánta gente que es sancionada y ustedes creen que hace buen trabajo, no, ya obviamente la gente tiene emociones, muchas cosas, y obviamente se hiere, ¿no? Obviamente no somos robots, ¿no? Y obviamente esto perjudica ¿a quién? A la rentabilidad de la empresa, ¿no? O sea, sanciona, ¿no? O sea, se ganará sus 1.000, 2.000 soles de multa al colaborador, pero el colaborador no hace resultados buenos y perjudica a la empresa, ¿no? O sea, tampoco ven, si ustedes ven, no es una buena solución, digamos, ¿no? Eso funciona más a nivel, creo que a nivel del Estado o público, ¿no? No creo yo un sector privado, para mí.
María Julia, capacitación in situ, llamada de atención verbal y de allí papelito. Claro, una capacitación in situ, obviamente, darle las oportunidades y más que todo conocerlo, ¿no? Y conocerlo el por qué, ¿no? El por qué, ¿no? Hay muchas cosas ahí, ¿no? Y dentro de todo eso, claro, dice capacitación in situ, llamada de atención verbal y de allí un papelito, ¿no? Obviamente un papelito, obviamente, claro, un papelito de lo que es amonestación, ¿no? O sea, amonestar netamente lo que es digamos, claro, micro charlas. Obviamente, por ejemplo, hay charlas de lo que es 5 minutos, que eso se hace mucho en lo que es SGS, Buró Veritas, ¿no? De charlas de 5 minutos, antes de cada, por ejemplo, de cada labor que se da, ¿no? En una empresa, por ejemplo, para trabajos de alto riesgo, para que es espacios confinados, por ejemplo, ¿no? O sea, ingresar a espacios solamente de socavones, digamos, de espacios confinados, donde el oxígeno, el porcentaje de oxígeno se reduce drásticamente y hay charla de 5 minutos, obviamente. ¿Por qué? Porque eso va en detrimento de la salud. Tienes que llevar un balón de oxígeno, tienes que tener, obviamente, los procedimientos básicos dentro de un espacio confinado, ¿no? Entonces, es allí lo que se dan las microcharlas, inclusive en lo que es en los temas de lo que es por ejemplo, en altura, ¿no? Cuando trabajan en altura, por ejemplo, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra, digamos, anécdota que le haya pasado para poder comentarlo, ¿no? Sí, adelante, por favor. Sí, levantaron la mano, creo. Ya. Entonces, es ahí donde se fomenta lo que es el liderazgo dentro de una organización, ¿no? Y más que todo el tema de la responsabilidad, ¿no? El tema de la responsabilidad como valor, aquí es indiscutible, ¿no? Es indiscutible en la medida de que, obviamente, de 1.500 empresas, como dice el estudio de Gallup, los que demuestran esa alma, ese liderazgo dentro de una organización, obviamente son las empresas que van a descollar en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque funciona en la rentabilidad, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en la empresa SGS, en la empresa Buró Veritas, ¿ustedes creen que ellos no gastan altas cantidades de dinero en temas de EPPs, mascarillas, etcétera? Porque su negocio está en minería, está en petróleo. Ellos gastan, ¿qué? En overoles, en botas de seguridad, en casco de seguridad, en lentes de seguridad, en mascarilla, y ejercen un montón de gastos en materia de seguridad en el trabajo, pero el colaborador se descuida, el colaborador no utiliza los elementos EPPs adecuados, y quizás ellos de alguna manera se sienten cómodos y dicen, no, para mí esto es así y siempre ha sido así, y tienes que tener al colaborador que está atrás tuyo. Entonces, es ahí donde se fomenta lo que es que el colaborador, como dijo el estudiante, ¿no? En antes, ¿no? Que tienen que tenerlo atrás al supervisor y querer fomentar otra vez la misma pregunta, repregunta otra vez, eso también obviamente que no conlleva nada, ¿no? Voy ahorita a compartirles César Augusto Aya. Sí, César Augusto, buenas noches, buenas tardes, ¿no? Todavía. César Augusto levantó la mano. Sí, ¿quisieras compartir algo? Vamos a compartir lo que es las conductas que no se deben, obviamente, de poner, digamos, dentro de una organización como parte de ver el tema de lo que es lo que no se debe hacer dentro de una empresa, ¿no? Por ejemplo, vemos, ese material lo he repartido, ¿no? Obviamente para que ustedes tengan presente, ¿no? ¿Qué es lo que no se debe hacer dentro de las conductas no habituales, ¿no? Dentro de lo que es en servicios de salud y en riesgos laborales, pero en este caso de centros educativos, para que tengan una idea al respecto, ¿no? Por ejemplo, como vemos acá, el tema el tema de lo que es
de la prevención, por ejemplo, tenemos como introducción, ¿no? El ámbito laboral, como cualquier contexto en que exista convivencia entre personas o grupos, no está libre de conflictos. Obviamente, como vimos anteriormente, no está libre de conflictos una organización. ¿Por qué? Porque en una organización vemos personas. El liderazgo se trata de, digamos, abrir el corazón al otro, compartir empatía, compromiso, todas las palabras clave que hemos estudiado, responsabilidad, el compromiso, la iniciativa, la participación dentro de lo que es una seguridad y salud en el trabajo, dentro de la normativa, ¿no? Entonces, asimismo, los implicados pueden ser tanto los propios miembros de la organización como personas o entidades ajenas, ¿no? Pero en este caso se busca que hay convivencia de personas, ¿no? No se busca que una sanción, digamos, detrimente una convivencia buena, ¿no? De factores que hacen un daño colateral, ¿no? Una sanción a lo que es una convivencia para que todos los colaboradores estén en el mismo ecosistema, un mismo pensamiento y una forma de liderazgo eficaz que se da dentro de ella, ¿no? También podemos distinguir varias situaciones, desde enfrentamientos recíprocos incompensados a casos caracterizados por asimetría o posición superior, ¿no? Formal o informal, oficial o extraoficial de una parte sobre la otra, desde enfrentamientos directos, explícitos, a otros más refinados de conflictos puntuales o episódicos, ¿no? Por ejemplo, lo que es conflictos en materia de profesionales, ¿no? Lo que son, digamos, los celos profesionales, ¿no? A veces son formales o a veces informales que se agarran afuera, ¿no? Pero de alguna forma, por ejemplo, lo que es el área de ventas, esas cosas son muy complicadas, ¿no? También cuando la hostilidad se caracteriza por ser un maltrato asimétrico y manteniendo hacia un trabajador o grupo, estaríamos hablando de un acoso laboral, ¿no? Obviamente, ahora ha surgido, esta es la ley de ciberseguridad y salud en el trabajo, ¿no? Obviamente, en lo que es en temas de, obviamente, virtuales, y obviamente también hay acoso laboral, ¿no? Hay acoso laboral, sean por chats, ¿no? Obviamente que está en el trabajo también acoso laboral, obviamente hay cierta hostilidad o un maltrato, por ejemplo, tuvimos una oportunidad que se quejaron ante Sunafil de una profesional en arquitectura que estaba trabajando en una muy importante empresa donde querían despedirla, ¿no? Y le hacían un acoso, pero así, 24/7, ¿no? Dentro de una empresa, y esto giraba en torno del gerente, obviamente de los subgerentes y todo, que le recargaban de trabajo, y obviamente le querían hacer pisar el palito para que ella quede mal y que no podía desarrollar todos los trabajos disponibles, ¿no? Pero ella muy sanamente dijo, mira, ¿sabes qué? Este es mi ROF, mi responsabilidad, mis obligaciones, todo lo que tengo enmarcado, y yo tengo hasta ciertas limitaciones, y por más que sea el gerente usted, no puede usted, digamos, sobrepasar mis niveles, mis límites que tengo de trabajo, ¿no? No tanto porque yo no pueda hacerlo, sino porque está dentro de la normativa asociada a ello, y está dentro de la 45.001, ¿no? Asociada a cuidar al colaborador, y la ley 29783. Entonces, hay un acoso explícito también, obviamente que sí, ¿no? Que alguna empresa de ustedes ha pasado algo, por ejemplo, dice Elizabeth Giraldes. ¿Qué hacer para cambiar la actitud de un colaborador que es, dice, terco, que es terco y que hace las cosas a su modo y se molesta cuando lo quieres algo? Bueno, fácil. Bueno, no tan fácil, o sea, es fácil la iniciativa que te voy a decir, pero no fácil el cambio de él, ¿no? Porque es una persona, es un ser humano, ¿no? ¿Qué hacer para cambiar la actitud? Bueno, la actitud es lo que tú logras ver, es un resultado, es un comportamiento, ¿no? Es un comportamiento que es, por ejemplo, es terco. Le ves en que no quiere filmar algo, en sus gestos no verbales, sus manos, sus muecas, etc. ¿Eso conlleva qué? Ha tenido emociones, ha tenido un pensamiento y tiene una creencia. Obviamente, si tú vas desde acá, de la parte de resultado, no vas a poder cambiarlo, aunque tú quieras. Será con charlas motivacionales, que deje la terquedad 3 días, 4 días, pero de ahí regresa, porque obviamente está implantado en su cerebro. Obviamente, eso tienes que llevarlo a lo que es el cambio de creencia o de paradigma, ¿no? Y para cambiar creencias tienes que reemplazar una creencia mala por una creencia buena. Y esto es, como le dicen mucho, lavado de cerebro, ¿no? Pero un cerebro, o sea, positivo, con obviamente, algunos le dicen mantras, algunos dicen declaraciones, algunos le dicen, digamos, lemas, valores en la empresa,
Obviamente, y hacer siempre, todos los días, mañana, tarde, noche con la empresa, o en las mañanas, como política de la empresa, digamos, un cambio de creencia y de paradigma del colaborador, ¿no? Por ejemplo, si el colaborador es terco, ¿no? Ir de atrás hacia adelante, de por qué es su terquedad. Conversar con él, obviamente tienes que conversar con él, si es el único colaborador que se comporta así, por qué te comportas así, hacer un test psicológico quizás de alguna forma y ver qué es lo que no quiere asumir. De repente tiene problemas con la autoridad y eso esto es desde la niñez, o sea, no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. Y necesita un cambio de creencia, ¿no? Un cambio de creencia, digamos, puede estar herido, quién sabe, ¿no? Lo podemos llevar a, digamos, que hable con psicología, ¿no? No tan solo ver como una normativa tácita e inculcarle de frente, ¿no? Eso es lo que erramos. Y ahí viene el término de liderazgo, ¿no? Obviamente lo que podrías hacer primero es conocerlo, escucharlo y ver por qué tiene esa conducta, porque eso es una creencia que él tiene arraigada. Y derivarlo al área de psicología si es que no la tiene y que le dé un diagnóstico, ¿no? Y después hacer un lavado de cerebro, ¿no? Obviamente con charlas, capacitaciones y ejercer un liderazgo de ejemplo, ¿no? Un liderazgo de ejemplo de un supervisor o de alguien que esté ahí, digamos, que sea el líder netamente para que pueda influenciarlo y lograr un cambio de creencia de él dentro de la organización, ¿no? Obviamente el líder es el que tiene que quemarse, arder para que todos los demás lo sigan. Si no, no hay líder. Si no, sería un capataz, un jefe, un tirano, por así decirlo, ¿no? Así es, mi querida Lisbeth Giralde Solano. Ahora bien, con respecto, a ver, teníamos lo que es, y bueno, nos quedamos en cuando la hostilidad se caracteriza por maltrato asimétrico, cuando es acoso laboral, ¿no? Distinguiendo siempre entre situaciones de confrontación inherentes a las relaciones humanas y actos que sistemáticamente intentan ofender o intimidar. Debemos tener presente que existe una serie de comportamientos hostiles, directos o encubiertos, que no deben ser tolerados en el lugar de trabajo, ¿no? A continuación se incluyen una relación no exhaustiva de los mismos clasificados en 4 categorías. Por ejemplo, tenemos que violencia verbal, violencia física, manifestaciones hostiles encubiertas, manipulación malintencionada de funciones, ¿no? Son ciertos rasgos, obviamente, de eso que engloban en las 4 categorías de violencia, ¿no? Aquí tenemos lo que es la violencia verbal, ¿no? Es el lenguaje hostil u ofensivo, como que insultos, gritos, descalificaciones, insinuaciones y proposiciones de corte sexual que no deben permitirse dentro de una organización, ¿no? Amenazas verbales, públicas o privadas, directas, telefónicas o escritas, ¿no? También, ¿no? Y también una violencia física. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Violencias físicas. Gestos amenazantes, ¿no? Gestos con los dedos, quizás fruncir el ceño, intimidatorios y de corte sexual. Lo que no se debe permitir dentro, si tú eres líder o algo, debes cuidarte mucho con los gestos que tú tienes, ¿ok? El ataque físico leve como zarandear, empujar, etcétera, o poner el puño, zarandear el puño en la mesa, también se considera violencia física, ¿ok? Un ataque puede ser zarandear o empujar algo y que te pueda golpear, ¿no? En una mesa, por ejemplo. Violencia contra la propiedad, es decir, ocasionar daños, o sea, romper el carro del supervisor, por ejemplo, ¿no? Si lo estás tirando tanto. Ataques físicos graves o agresiones sin contención, maltrato físico, agresiones sexuales también, dentro de lo que hemos hablado, ¿no? Y lo que son las manifestaciones hostiles encubiertas. Por ejemplo, rehusar la comunicación con otro colaborador, no dirigiéndole la palabra. Un día recuerdo que tocó un colaborador, un compañero, recuerdo que iniciaban sus trabajos dentro del área de minería, ¿no? Recuerdo que había un colaborador de tiempo y este chico ingresaba recién como practicante, ¿no? Y nos contaba, obviamente, que como parte de nosotros del área de auditoría, que no podía ellos aprender los nuevos procedimientos. ¿Por qué? Porque inclusive la empresa, también que estaba mal, lo había contratado y quería que el colaborador antiguo le transmitiera la información o los procedimientos. Pero el colaborador antiguo tenía una mala actitud. ¿Ya? Una mala actitud y le decía, no sabes qué, tienes que pagar tu derecho de piso, tienes que equivocarte y todo lo demás. Y además de ello nos dimos cuenta que el colaborador antiguo tenía ya ciertos viajes pendientes, estaba cansado, agotado,
y sentía que la empresa lo explotaba. Entonces, vimos ahí el cambio de actitud que tuvo, ¿no? Una actitud antes servicial, ahora se vuelve más callado, más apático, no quiere ya dar el todo por la organización porque no hay un buen liderazgo, no hay buenos valores, obviamente que hay un duro trabajo que no es recompensado remunerativamente o con descanso, y es ahí donde surge lo que es, por ejemplo, las manifestaciones hostiles encubiertas, ¿no? Una manifestación no le dirigió la palabra, no le dio procedimientos, y obviamente lo quiso sacar del puesto de trabajo, ¿no? Que es también como parte de, mira, digamos que toda la empresa, esto viene, es una parte cíclica, ¿no? Una manifestación hostil encubierta viene de una mala actitud de un colaborador que es la mala cultura de una organización. Entonces, todo se fomenta en un círculo vicioso. Si ustedes ven, entonces, si ustedes entran como líderes y van directo a lo que es atacar la cultura de la organización, obviamente se van a librar de todas estas cosas, ¿no? De manifestaciones hostiles, obviamente de restricciones, por ejemplo, restricción de la posibilidad de expresión de un trabajador, ignorarle cuando habla, interrumpirle, también hay eso en estos casos, ¿no? Para, obviamente algunos quieren levantar la mano y otros dicen, ah, no, fulanito siempre dice pachotada, ¿no? Siempre dice cosas y lo tienden a ridiculizar, ¿no? Así como dicen, ¿no? Ridiculizar a un compañero, burlarse de él, o de imitar su gesto, su postura, su forma de andar o de hablar, etc. También lo que es aislar socialmente a un colaborador. Ubicarlo sin razón que lo justifique en un lugar apartado, lejos del resto de sus compañeros, usuarios, etc. También tenemos la discriminación sistemática en temas de permisos o licencias, turnos, cursos de formación o de capacitación, etcétera, ¿no? El abrir, interceptar o devolver sin permiso la correspondencia de otros, por ejemplo. También tenemos la manipulación de las herramientas de trabajo de los compañeros, por ejemplo, borrar archivos del ordenador, sustraer alguna pertenencia, documento o un instrumento, etcétera. También el no transmitir a un compañero con la intención de dañarle, ¿no? Llamadas o encargos para él, o bien informar de que no está sin ser cierto. ¿Ok? También tenemos otro. Difundir también rumores, calumnias o falsedades sobre otro colaborador también, porque obviamente le pueden denunciar, obviamente, por un acoso, por difamación dentro de una organización, ¿no? Hay muchos casos que se han difamado, ¿no? Muchos casos que obviamente un colaborador no ha hecho y le han chuntado, obviamente, algo que, digamos, que se ha, por ejemplo, sustraído objetos de otro colaborador y en esos casos se reporta al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también, ¿no? También manipulaciones malintencionadas de funciones, ¿no? Demandas de trabajo contradictorias, no asignar tareas, dejar al trabajador sin ocupaciones, ¿no? También es obviamente, dejarlo sin ocupaciones también es excluirlo dentro de su labor, ¿no? Que es como parte de, obviamente, de decirle, tú en la organización ya no tienes qué hacer, puedes irte, ¿no? Es una forma de, psicológicamente, de atacar, ¿no? Al colaborador nuevo, ¿no? También tenemos lo que es la asignación sistemática de tareas muy por encima de la preparación del colaborador, que exige una experiencia superior, ¿no? O una cualificación muy inferior a la que la posee, ¿no? En este caso vemos que acá que la asignación sistemática de tareas muy por encima lo que va a ejercer es estrés al colaborador. Y el colaborador, en este caso, se va a sentir un poco, digamos, disminuido, en este caso, para ejercer una correcta labor dentro de una organización, ¿no? Entonces, en muchos casos de acá hay muchas características, ¿no? En el tema del liderazgo, sobre todo, para poder cambiar, ¿no? Y vemos qué características son las más recalcitrantes dentro de una organización. También obligar o forzar a un colaborador a realizar un trabajo humillante, degradante o bien que vaya en contra de la ética, principios o valores morales, ¿no? Obviamente esto sí, sin lugar a dudas, cada colaborador, no sé si han tenido la mala experiencia de ingresar a un trabajo y hayan pasado por estos temas, esto es también como parte de una denuncia por parte de SUNAFIL, ¿no? Por parte de la normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, y la 45001, que en este caso vela por los colaboradores y los trabajadores para que en este caso no, digamos, no pueden abusar de ellos en el tema de lo que es, digamos, hacerlos pasar
por malos momentos y un trabajo humillante al colaborador, ¿no? Y degradante, ¿no? Que obviamente va en contra de qué, de la ética, porque obviamente nosotros estamos hablando de cultura, obviamente de una empresa, y se basa en valores, se basa en ética, se basa en mis principios y lo que es valores morales, ¿no? O sea, ética de la empresa, valores morales y lo que son los principios, ¿no? Y en conclusión, obviamente que es de cara a evitar este tipo de comportamientos y mantener un clima relacional saludable dentro de una organización, un clima laboral, ¿no? Es importante que todos intentemos mantener actitudes de tolerancia, o sea, actitudes, ¿no? Y las actitudes obviamente son parte de nuestras creencias social, educativa, sexual, etcétera. Si nosotros no tenemos un marco de referencia, una cultura que enmarca unas creencias fuertes, obviamente nuestro grado de compromiso con el área de seguridad en el trabajo no va a ser la adecuada. Y voy a ocasionar tres cosas: rotación de personal, una pérdida de rentabilidad en la empresa y obviamente una mala, lo que es disposición de los clientes en materia de servicio al cliente, ¿no? Los clientes se van a quejar, de repente tu informe no ha llegado a tiempo, de repente no has tomado buenas fotos para el informe, has redactado mal, porque no tienes una actitud correcta, ¿no? Entonces, es ahí donde esos tres ejes, al cliente, rentabilidad y obviamente lo que es la capacidad de servicio, quedan disminuidos, ¿ok? Dentro de una organización en base a estas palabras clave, ¿no? Que todos debemos evitar si formamos parte del liderazgo de una organización y sabemos ya más que todo de dónde proviene el compromiso, que es la parte gerencial, que es la parte de creencia, perdón, ¿no? En un sistema de seguridad en salud en el trabajo, ¿no? Obviamente tenemos que hacer como líderes, llevarles ese sistema de seguridad en salud en el trabajo, obviamente enmarcado dentro de sus creencias en cada colaborador, ¿no? Es echarle 5 minutos, dar el ejemplo, sentarse a conversar, ir al lugar del trabajo, formar premios, obviamente mandarlo, o sea, digamos, a personal adiestrado, motivarlo, decirle, ¿sabes qué? Necesito una charla que tú me proporciones. ¿Por qué te dice él? Porque yo te veo con potencial, yo te quiero ayudar. Entonces, es ahí donde está el punto máximo. No criticar, no juzgar al personal, obviamente, no gritarle, no estar a cada rato como un soma atrás de ellos. Si bien al comienzo es así, después se logra un liderazgo transformacional, donde ya la gente camina sola cuando sus creencias son cambiadas y los resultados se van a ver al final del año, ¿no? Cuando haya 0 incidentes, cuando haya 0 accidentes y se van a ver obviamente que la rentabilidad de la empresa se va a disparar, obviamente los clientes van a estar satisfechos y obviamente no va a haber tantos despidos de personas, ¿no? Porque las personas van a actuar de acuerdo a sus creencias, buenos valores y de acuerdo al clima organizacional que tiene la empresa. Y por último, recuerda que aunque las relaciones interpersonales en el trabajo puedan tener distinta profundidad, desde un trato estrictamente laboral o una más personal e íntimo, existe un límite que nunca se debe traspasar, ¿no? El trato educado y respetuoso es el mismo, forma parte de nuestro trabajo. Poner límites, ¿no? Obviamente ustedes como líderes tienen que poner límites. Obviamente si no les gusta algo, algún toque que te toquen acá, excesiva confianza, porque ustedes están liderando un puesto de trabajo, obviamente tienes que decir, un momento, por favor, yo estoy como autoridad y quiero que, obviamente, marcar mi distancia por motivos profesionales, por motivos de que yo quiero, obviamente, me siento cómodo así y quiero que se me reconozca así, ¿no? No tanto que te me pegues, no tanto que me des esto, que me digas mi sobrenombre, mis chapas, no, ¿no? Decir, obviamente, marcar sus límites saludables en lo que es, si somos líderes en cualquier campo, y exclusivamente en materia de seguridad en el trabajo, porque es en un campo donde vas a ver con colaboradores, si ustedes son jefas o son supervisoras mujeres, obviamente van a enfrascarse con, obviamente, operarios, la mayoría hombres, obviamente, que manejan Caterpillar, trailer, obviamente operarios de limpieza. Obviamente tienen una diferente manera de conversar, una diferente manera de dialogar o de interrelacionarse. Entonces, es ahí donde ustedes tienen que entrar con un trato de ponerse límites, ¿no? Marcar límites, menos sonrisitas, y sí un trato, obviamente, asertivo. Tampoco una cara de oro ni una risita, sino un trato asertivo, un trato enfocado y objetivo, ¿no? Y al colaborador que es terco, como lo dijo su compañera, sentarlo muy aparte, de darle un poquito de retos adicionales
y en este caso pasarlo por un control psicológico, si en este caso la empresa lo requiere o ha sido evaluado, ¿no? Y en estos casos también fomentarles lo que son premios, y por alguna otra razón sanciones no lo recomendaría, porque es una empresa privada por mi parte, no lo recomendaría, obviamente, pero que no sé qué tantos logros puede acceder o qué tantas estadísticas en tesis ha demostrado que se logra disminuir, digamos, los incidentes o accidentes en base a ello, pero comencemos por un liderazgo. Creo yo que un buen líder es aquel que influencia y cambia el comportamiento de la gente con un buen liderazgo, obviamente buenas técnicas, empatía y empoderar, obviamente. Esto empieza con valores, ¿no? Palabras clave como compromiso, responsabilidad, enmarcadas dentro de la normativa de lo que es de seguridad y salud en el trabajo, la 29783. Bueno, dicho sea esto de paso, este PDF queda para ustedes, para lo que no se debe hacer dentro de una empresa y cuidarnos de antemano y ejercer un buen nivel de liderazgo dentro de una organización. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches, alumnos. Nos vemos mañana en la otra clase que tenemos muy interesante también. Muy buenas noches.